Buenas tardes. Vamos a iniciar este acto de presentación de la novela Rompeolas, del autor Pérez Cervantes, que tenemos la suerte de tener aquí con nosotros. Es un acto, como ven, que no está exento de cierto formalismo, pero que nosotros queremos que sea una tertulia literaria un poco más informal y, por tanto, lo que queremos es simplemente animarles a que participen y, de alguna manera, pues a que luego, si lo tienen a bien, se acerquen a la lectura de la novela. Me van a permitir que, en principio, lo que haga es excusar la presencia del editor, que iba a estar aquí con nosotros esta tarde, pero que por razones de agenda, pues a última hora no ha podido venir y, por tanto, es que no se realimenta el micro. Y, por tanto, pues creo que el acto, en principio, lo vamos a llevar Pere y yo tete a tete. Es decir, no vamos a tener presentación de un editor y, por tanto, pues lo vamos a hacer nosotros con el mejor de los deseos y con todo el cariño del mundo. Para quien no me conozca, pues mi nombre es Ramón López Martín, soy catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia y he dedicado mis últimos 6 años de trabajo a la gestión universitaria. He sido decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y, por tanto, lo primero que se tienen que preguntar ustedes, para quien no me conozca, es, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Porque, evidentemente, venir a hablar de literatura, venir a hablar de crítica literaria, cuando se necesitan fundamentalmente 2 cualidades, que es la imaginación, que Pere la tiene y de sobras, y la capacidad de expresar emociones y de hacer que te lean bien esas emociones. Y esas 2 cualidades son, desde luego, en principio, alejadas tanto de la docencia como de la gestión universitaria. Sin embargo, tengo que decirles que los organizadores de este tipo de actos lo que suelen hacer es utilizar 2 tipos de lógica cuando eligen a las personas que quieren participar en estos actos. La lógica de la razón, que consiste en traer una persona especialista, verdaderamente conocedor de la temática, una persona cargada de ciencia y de literatura, y luego está la lógica de la amistad, es decir, elegir a alguien cercano, próximo, amigo, que te es fácil y, por tanto, pues ya tienen claro que yo pertenezco a la segunda de las lógicas. Yo pertenezco a la lógica de la amistad. Y yo estoy aquí, entre otras razones, por la amistad que me une con Pere a través de mi sobrino Ignacio, que es, de alguna manera, quien ha organizado todo este acto que ahora tenemos aquí y es el culpable de todo lo que pueda pasar esta tarde. De manera que yo voy a tratar de no traicionar esa amistad y de, por lo menos, quedar lo mejor posible en el tema de la literatura y en el tema de la razón. Yo lo primero que tengo que confesarles es que para mí ha sido un verdadero placer leer la novela y que ha superado con creces mis primeras expectativas. Yo he de confesarles que no soy lector de novelas. Quien me conoce, que vive más cerca de mí, sabe perfectamente que no suelo leer novelas. Y ese es un vicio que tiene la gente que se dedica mucho a esto que se llama rimbombantemente la ciencia. Porque tú tienes una manera de leer buscando contenido y, por tanto, te alejas de la manera de leer, que es la que tienen ellos, que es la manera de leer el placer, lo lúdico. Y, por tanto, para mí la novela lo primero que ha hecho, como digo, es superar todo tipo de expectativas. Es una novela, yo creo, desde luego muy bien escrita, muy bien escrita. Yo que leo muchas cosas de gente de universidad, está muy bien escrita. Es una novela arrolladora, en la medida en que uno va surcando sus páginas, uno se va quedando impregnado y quiere seguir, y quiere seguir, y quiere seguir, y por tanto eso es lo más importante de una novela. Y además, tampoco está exenta de una cierta provocación a la reflexión de algún tema más profundo, como
como luego les diré, como es el tema de la soledad, como es el tema un poco de la búsqueda de la identidad, de quiénes somos. Entonces, seguramente, lo que más me ha llamado la atención es eso, es la capacidad que tiene Pere de conjugar, por una parte, el deleite, lo lúdico, el placer de la literatura, con sugerirle al lector una reflexión profunda que cuando uno deja de tener ese deleite de leer y cierra el libro, evidentemente, plom, se va hacia esa profundidad, hacia la reflexión que esa novela le está sugiriendo. Entonces, el conjugar esos dos mundos diferentes creo que es una de las aportaciones más interesantes de la novela. Porque, insisto, uno tiene el placer de leer literatura, pero también uno se tiene que plantear al final quién es, qué hace aquí, hacia dónde va, cuál es mi identidad. A través de los personajes que uno lee, que luego trataré de explicarles un poquito de qué van, pues uno rápidamente se siente atraído por situarse dentro de ese escenario de la novela y preguntarse yo qué haría en esa novela, quién soy, como el resto de los tres personajes centrales de esa novela. Y como digo, además uno busca esa identidad, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y hablando de quién es y de dónde viene, evidentemente la otra razón por la cual yo no me puedo resistir a una oferta de este calibre es porque, hombre, yo que no vivo en Teruel y que soy de Teruel, pues siempre me tiene la oportunidad de volver a estar un ratito, aunque sea un ratito, en eso que llamamos los turulenses el cobijo mudéjar de la ciudad, que es lo más bonito. Pero entrando en el trabajo que aquí me compete, que es, bueno, pues hacer una pequeña presentación del autor y de la novela, yo les diré que al menos hay tres razones, al menos tres razones poderosas por las cuales yo creo que ustedes no deben de privarse en este placer que supone la lectura de Rompeolas. En primer lugar, porque estamos ya ante una novela madura, es decir, una novela madura de un joven escritor, porque evidentemente, claro, hablar de madurez cuando uno le ve, pues choca un poco. Pero bueno, es una novela ya madura de un joven escritor, un escritor que se declara un nostálgico diagnosticado por razones familiares, luego él si quiere explicará por qué, una persona que estudió Derecho, según dice él también porque su pírrica nota de selectividad no le dio para más, ¿qué le vamos a hacer? Pero que ante todo, que trabaja en los cuerpos de seguridad del Estado, que dirige un pequeño equipo, y no tan pequeño, porque estábamos hablando antes, cuando veníamos aquí, de delitos, o perseguir el delito tecnológico, a través de, bueno, lo que ustedes saben, de búsqueda de red, de problemas que surgen ahora en la red. Por cierto, el conocimiento que yo tengo con Pere la primera vez es la presentación de uno de sus libros no novela, que se titula Tranqui papás, y que trata precisamente de orientar a los padres en cómo conducirse ante la posibilidad de que sus hijos tengan algún problema en la red, que es una cosa desgraciadamente cada vez más habitual. Y lo presentó en mi facultad. Y por tanto es el primer contacto que yo tengo con él y como les decía, pues desde ese momento yo he trabado una pequeña amistad a través de Ignacio con el Pere, ya no tanto autor de ese libro de Tranqui papás, ni abogado, ni policía, sino sobre todo con el Pere escritor, ¿no? Con el Pere que de alguna manera pues es lo que a mí me une a él más estrechamente, ¿no? Y por eso les decía que es un joven escritor, pero que ya es una novela madura, es su tercera novela. Es decir, él escribió en el año 2004, si los datos no están mal, 366 lunas. Lunes. Siempre le ponen luna. Pues en la red está lunas, en casi todos los sitios. Se debía que era un año bisiesto. O sea, qué fuerte está eso. Tienes que alejártelo. Era un año bisiesto la novela y de ahí los 366 lunas. Pues esa es su primera novela. Luego tiene una segunda novela que se titula La soledad de las ballenas, en el año 2008, compartida con otro autor. Sí.
y luego ya esta tercera novela, que es Rompeolas. Por eso digo que es ya una novela madura, donde Pere, yo creo, que demuestra un conocimiento ya bastante lúcido de tanto los instrumentos propios de la construcción literaria, que evidentemente necesita para escribir la novela, cuanto sobre todo de provocar esas emociones y de provocar esas reflexiones. Yo creo, no lo sé, luego lo dirá él, pero para un autor lo más importante es sugerir emociones en la persona que te lee. Creo que es lo más importante, y por eso yo he empezado diciendo o tratando de diferenciar la manera de escribir de él que la manera de escribir la mía. Yo, desgraciadamente, cuando escribo algo no sugiero emociones, pero la mayoría de la gente que te lee porque luego se va a examinar de algo, con lo cual la emoción ya se ha acabado. Pero bueno, entonces, como digo, es una novela ya madura, y por eso me parece que, aun siendo un joven escritor, es una cosa que hay que destacar. La segunda es por la trama en sí. Es una trama que está perfectamente trabada, muy bien construida, donde se van apareciendo a lo largo de las páginas las relaciones que se establecen entre los tres personajes centrales de la novela, y sobre todo las relaciones que establecen ellos consigo mismo, que es una de las claves, yo creo, luego él me puede desmentir y evidentemente tendrá la razón, pero yo creo que es una de las claves de la novela, ¿no? Es decir, cómo esos personajes, aparte de establecer una serie de relaciones en un escenario, que es el rompeolas de la ciudad de Barcelona, ahora ya no existe, pero que es, bueno, pues ese malecón donde uno va sentado junto al mar para hacerse olvidar, que antes le decía a Pere que es una canción de Loquillo y los Trogolditas, que también se titula Rompeolas, y que, por tanto, de alguna manera tipifica muy bien lo de la novela, es decir, son tres personajes que se acercan al mar para olvidar. Fundamentalmente para olvidarse, primero, de ellos mismos. El personaje central es Andrés, es un arquitecto, bueno, pues que ha tenido muchos problemas en la vida, una especie de fraude en serie, y por tanto lo que ha hecho ha sido quedarse en la más absoluta indigencia. Y vive como indigente en la ciudad de Barcelona de un tiempo, siendo de buena familia. Y se acerca al mar ya no solo para olvidarse, sino para despedirse de su vida, tal cual. El segundo personaje es Valeria, es una argentina ilegal que aparece en el escenario de la novela, en el Rompeolas, con su bicicleta, y que también tiene muchos problemas de identidad porque no solo es ilegal, sino que está embarazada y tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en su vida, y por tanto va precisamente al mar, a sentarse junto al mar para hacerse olvidar lo de Loquillo. Y un tercer personaje, que es Héctor, que es un estudiante de cine que se acerca al malecón del Rompeolas con el coche, que se pone a grabar lo que allí ocurre, por tanto graba a los personajes, y que él mismo también está desdichado de la vida por un desamor de una mujer que le tiene absolutamente loco y que no es nada correspondido. Por tanto, es otro personaje que también se acerca en ese momento para olvidar. Por tanto, son tres personajes que se sitúan en un escenario donde ocurre la novela, y cada uno de ellos va relatando lo que es su vida y va estableciendo una serie de relaciones, no solo consigo mismo, sino con los otros personajes. Pero evidentemente yo no voy a contar todo el argumento, ya he contado suficiente, pero esa es la trama. Y lo bonito de ello es porque tú eres el cuarto personaje. Cuando tú lees la novela, tú eres el cuarto personaje de la novela. Tú te puedes imaginar que estás en el malecón de Barcelona, que estás en el Rompeolas, y que te haces las mismas preguntas, o algunas de las preguntas que se hacen los personajes de la novela. Eso es lo que es, creo yo, una trama bien construida. Una literatura que sugiere, que evoca, que embriaga al lector para incluirlo dentro del escenario donde se está desarrollando la novela. Y eso creo que es la segunda de las razones por las cuales a mí me parece que ustedes deben de leer la novela. La tercera razón es por la temática. Ya les he dicho que es una novela que tiene un profundo placer a la hora de leerla, pero que te trae a la actualidad, te trae un tema absolutamente central en las sociedades del siglo XXI que vivimos. Y es
como dice la contraportada, la búsqueda de la identidad como elemento para no sucumbir ante la vida. La identidad es eso que te devuelve el espejo, decir, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué soy? ¿Qué me siento? ¿A qué pertenezco? ¿A qué quiero pertenecer? Entonces, la reflexión de la novela, cuando, insisto, cierras la página y dejas el placer de lo lúdico, de la lectura a un lado y te recuestas en la silla, empiezas a pensar, bueno, pues si yo soy uno de esos personajes, me plantearé lo mismo, es decir, yo ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago en este mundo? Es verdad que son preguntas un poquito profundas, pero bueno, todos a lo largo de nuestra vida en algún momento nos las hacemos. A unos nos da más miedo que a otros y por tanto preferimos pasar, otros lo dejamos para mañana porque somos jóvenes, yo qué sé. Pero en algún momento de tu vida siempre te planteas esa búsqueda de la identidad, insisto, como una especie de salvavidas ante los posibles embates o los posibles fracasos que tú puedes encontrar en la vida. Por tanto, en realidad es un tema central de la sociedad de hoy, es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del saber que estamos aquí y que tenemos que desarrollar una vida lo más feliz posible. Por otra parte, es una temática muy socorrida en la filosofía. Yo no les voy a aburrir. Yo supongo que esto Pere lo conoce, aunque a lo mejor lo conoce menos porque ya es mi parte. Es decir, el tema de la búsqueda de la identidad y de la felicidad es un tema recurrente en la historia de la filosofía, desde los primeros filósofos hasta la actualidad. Quizás el último, que además es un filósofo conocido, porque uno lo puede leer en El País y tampoco el nombre es muy raro, porque es un señor que se llama Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán, pero insisto, escribe en El País, por tanto tampoco es nada del otro mundo, y que él habla de una cosa que seguro que le va a gustar a él, la insularidad del apartamento. ¿Qué significa la insularidad del apartamento? Pues la insularidad del apartamento significa ese modo de vida muy propio de nuestra sociedad, por el cual tú conoces lo que está ocurriendo a 5.000 kilómetros de distancia, porque estás conectado a la red. Por tanto, sabes todo lo que está ocurriendo a 5.000 kilómetros de distancia y, sin embargo, ignoras todo lo que le ocurre o parte de lo que le ocurre a las personas más cercanas, a tus vecinos, sus deseos, sus gustos. Entonces vivimos entre esa especie de disonancia, ¿no? Y esa es la insularidad del apartamento. Es decir, yo... Bueno, pues conozco, ya te digo, lo que le pasa a no sé qué persona de la China y sin embargo estoy desconociendo los problemas terribles que pasa el vecino que tengo enfrente de mi casa. Entonces ese es un tema que además es muy propio de la novela, porque a este tipo de personajes les ocurre en parte lo mismo, ¿no? Esto además se ha llevado hasta los anuncios. IKEA. Haré publicidad, pero IKEA, la república independiente de tu casa. Es decir, yo cierro la puerta de mi casa y hago lo que me da la gana. Pongo los pies donde me da la gana. En el fondo, ¿qué es lo que me están planteando? Refugiarme en lo privado para no comprometerme en el espacio público. Gran problema de la sociedad actual. Gran problema. Y ese es en el fondo lo que está planteando la novela. Este tipo de personajes seguramente son tan desdichados y han llegado hasta ese extremo precisamente por eso, porque se han ido refugiando en un yo privado precisamente por o no comprometerse o en su caso por un absoluto rechazo al espacio donde han vivido, a lo público de donde han vivido, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es otra de las razones que a mí me parece que les tiene que ser suficiente como para leer la novela. En definitiva, yo creo que en esta novela encontrarán un texto muy bien escrito, ya he dicho, que les engancha a medida que van leyendo las páginas y que te hace, de alguna manera, pues plantearse ese tipo de cosas. Por tanto, ya voy a acabar.
no pierdan la oportunidad de acercarse a esta novela de Pere. Si no les he logrado convencer, solo se me ocurre ya decirles lo siguiente. Hay un proverbio chino que dice que un hombre se realiza cuando planta un árbol, tiene un hijo o escribe un libro. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Un hombre se realiza cuando ve crecer el árbol, cría a su hijo y alguien lee su libro. Por tanto, no le dejen mal, háganle el favor y léanle el libro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Y ahora yo qué digo? Lo que quieras. Tras eso, ¿qué digo? Bueno, ante todo, gracias a todos los asistentes, al señor comisario jefe provincial por su presencia, que ha sido una sorpresa para mí muy agradable, al señor inspector jefe también, por supuesto, y a todos en definitiva. Llevo apenas unas horas en Teruel y solo puedo hablar bien. Acabo de conocer a un señor llamado Paco, que nos ha dado un manjar para comer en el día de hoy y encima hemos entrado en una conversación más allá de lo que uno espera cuando va a comer en un restaurante, ¿no? Así que todo, de verdad que gracias por el calor transmitido en apenas unas horas. Y a Ramón porque no es esto de tirarnos flores de forma banal o de forma... No, lo digo sinceramente. Es mi tercera novela, mi cuarta publicación. Llevo una media a lo mejor de 7, 8, excepto la primera, que era la primera. El resto 7, 8, incluso algunas más presentaciones. Y en cada una de ellas hay un presentador. En algunas son compañeros de letras, un escritor, en algunos son gente más mediática, por aquello de llenar más la sala en este país donde la televisión tira más que un libro. Y en este caso uno se siente que no sé quién debería presentar a quién. Entonces me quedo un poco así como diciendo, no sé, un poco injusto. Así que agradezco enormemente el esfuerzo, por mucha sea su tierra. Ha venido hoy desde Valencia, mañana se va y encima me he enterado que van con prisas por culpa nuestra, me siento culpable. Pero de verdad que gracias por tener siempre un sí en la boca y abrir las puertas de su vida y evidentemente de la universidad en Valencia, ¿no? Como fue el caso. Así que nunca me preparo nada por lo siguiente, porque para mí una presentación es como en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Es un partido de tenis en el que no sé mi contrincante de mesa cómo me va a jugar. Entonces, me gusta y donde más me recreo de una presentación de libro, yo soy un poco egoísta, porque evidentemente los asistentes pues vienen y quieren saber de qué va, quieren informarse y es de agradecer, pero yo también vengo con ese gusanillo de qué me va a hablar mi compañero de mesa hoy, ¿no? Y por dónde va a ir los derroteros de esa conversación. Y con Ramón, pues me ha sorprendido, como otras veces me sorprenden. Claro, me aporta, evidentemente, conceptos que ni los conocía, que como él ya bien sabía, me han interesado. Y aparte me aporta lo que todo, que en este caso él como lector de Rompeolas, lo que me aporta una visión que yo ni me la planteo, a veces como el creador, en este caso, de la novela, ¿no? Y siempre me hace reflexionar a la vez de, cuando hablaba de que es un cuarto personaje, el lector, pues claro que era mi intención. Mi intención es crear una novela reflexiva, ahora iré a los detalles, pero era crear una novela reflexiva en el cual el personaje, el lector, cuando la acabe o durante el transcurso de la historia, se haga esas preguntas. No son preguntas, lo que sí a lo mejor no era mi intención, porque no soy tan atrevido, ni mucho menos, y menos en el pisar terreno de filosofía, no son tanto las preguntas de lugares comunes, como me ponen a nivel de marketing la búsqueda de la identidad, que efectivamente sí hablo de ello, pero las preguntas que me hago no es una pregunta tan universal, en cuanto a filosofía se refiere como quién somos, sino que la pregunta que a mí me gustaría que todo lector se hiciera y que creo que se puede creo que lo consigo en esta historia es que nos preguntáramos al final de esto en una sociedad en la que nos empeñamos, porque nos empeñamos a diario en no ser quien somos. Nuestro rol de trabajo, nuestro rol familiar, nuestro rol de vecino, de amigo, nuestro rol en el gimnasio, nuestro rol en donde fuera, nuestro rol como asistente, nuestro rol como escritor, nos empeñamos muchas horas del día en no ser quien somos, por un tema de máscaras sociales, por el qué dirán, por las políticas correctas o incorrectas, no acabamos de ser quien somos. Entonces yo invito a que nos preguntáramos en esta historia
¿cuánto tiempo de vuestras vidas sois vosotros mismos? Hay para rato para responder a ello. Es una pregunta complicada. Y esa pregunta a mí me viene del coaching. El coaching, del término inglés viene de coach, de entrenador, muy de moda ahora, y que en el 2008 pues tuve la desfachatez de convertirme en coach, pagando un pastizal que valía el certificado ese, pero que pensaba que era en vano. Pero bueno, mi pareja ella es psicóloga, y me empezaba en el 2007 a hablarme del coaching, algo de ser coach personal, una persona dedicada a que alguien, un cliente en este caso, era una relación parecida a la psicología, pero no es un psicólogo. No sé si hay algún psicólogo en la sala o psicóloga. Estudiantes, pues me va a la perfección. Para nada el coaching invade la esfera de la psicología. Si lo hiciera, hablaríamos de un intrusismo laboral. Pero el coaching lo que hace es una relación personal con alguien, el cual ese alguien decide conseguir una meta. El coach se va a encargar, para ser coach, a día de hoy es coach oficial, no coach mucho pirata ahí por ahí. Son 2 años prácticamente, con algún colegio que está certificado, homologado y demás. Y bueno, y a partir de ahí, de esos 2 años, te dan muchas herramientas, te dan muchas historias, y uno puede ser coach personal. Es una profesión muy de moda, se bautizan como coach que no lo son, hay programas de televisión que se dicen que son de coaching cuando no lo son. Entonces el coaching lo que hace es intentar que la persona consiga su meta. Siempre el coach va a sondear al cliente que le venga. Si este señor me viene con 80 años y me dice, Pedro, quiero ser astronauta, un coach nunca va a romperle su sueño. Un coach le hará las preguntas adecuadas para que él tome conciencia, una palabra muy importante en coaching, tome conciencia de cuál es su meta, sondear su meta. Si él, aún así, quiere ser astronauta, ese sueño yo no puedo romperlo. Vamos a ir más allá en el camino, le acompañaré en el camino de esa meta, y él verá en qué momento no. A lo mejor a partir de ese deseo aparecen otros anhelos, otros miedos o otras historias, ¿no? Entonces, dentro del coaching se busca el equilibrio personal. El coaching no se lo tomen como algo mágico, esotérico. El coaching se basa en mucho de PNL, que es la programación neurolingüística, y otras herramientas que son más ciencia que no otra cosa. Entonces el coaching requiere de una habilidad por parte del coach y hacer preguntas adecuadas. El coaching me enseñó a preguntarme la vida de forma distinta a lo que lo hacía. Cuando uno se pregunta de forma distinta, obtiene respuestas distintas. Siempre está el ejemplo de la mosca, una mosca que siempre se golpea contra la ventana de una misma forma y no acaba de salir, y venga los golpes. Claro, si no cambia en su forma de moverse, por así decirlo, va a recibir siempre el mismo resultado. Si siempre hacemos lo mismo, obtendremos siempre el mismo resultado. Luego nos quejamos, nos lamentaremos, pero pasa por cambiar de hacer algo distinto. Entonces el coaching busca pregúntate de manera distinta para actuar de manera distinta, y así lograr metas, o pequeñas o grandes, pero así lograr resultados distintos. Todo este rollo que cuento del coaching es porque el coaching fue evidentemente el culpable de conocer ahí a alguien que era un coach también, y se aprovechó de mis conocimientos en la estructura de la novela. Yo me aproveché de esos conocimientos como coach, nos fusionamos y hicimos La soledad de las ballenas, la segunda novela, que tuvo cierto movimiento en el mercado, tuvo resonancia, y es una novela que es novela, pero habla del coaching. Esa novela se plasma mucho esas preguntas. Entonces, cuando yo ya voy a Rompeolas, Rompeolas es muy curioso. Esta tenía que ser mi primera novela. La novela es a mí me gusta hablar en las presentaciones, espero no aburrirles mucho. Me gusta hablar de como las películas, de lo que no se ve, ¿no? El cómo se hizo una película, pues lo mismo un poco de eso, lo que no van a ver aquí. Lo que van a ver también mencionaré, pero muy brevemente. Y lo que no se ve es una novela de las 3 Bs que digo yo. Esta novela la empecé en Bosnia, cuando trabajaba yo como policía en la Unión Europea. La empecé en Bosnia, pero dentro de Bosnia en un pueblo que se llama Bihać, con B, Bihać. De ahí me pasé a Barcelona, volví a mi tierra, en Barcelona la continué y la terminé en Benicàssim. Estaba como predeterminado, las 3 Bs, digo, esto va a acabar publicado en Badajoz fijo, no, y finalmente no, acabó en Madrid. Pero bueno, entonces es un proceso que la novela la terminé en el año 2003 y era la primera novela. Pero, ¿qué le pasaba a esta novela? Esta novela era muy ambiciosa.
es una novela para un escritor muy ambiciosa, porque yo tenía claro que quería hacer una novela corta, de lenguaje, no sé si lo he conseguido, de lenguaje sencillo, aunque cuidado, y sobre todo que donde me tiré al barro de forma, por mi ignorancia, por mi atrevimiento en el año 2002, 2003, era en hablar hacer una novela de 3 personajes que son a la vez narradores en primera persona. Si alguien quiere dedicarse a escribir o lo está haciendo, no lo hagáis nunca. O sea, esto es la primera y última vez que como escritor utilizo la técnica de 3 personajes, 3 narradores en primera persona. Eso para el lector es una ayuda brutal, porque se mete en lo que el narrador dice, en lo que el narrador piensa, o sea, se mete en la mente de los 3 personajes de una forma incluso más profunda que si fuera un narrador omnipresente en tercera persona. O sea, de cara al lector, no asusto, tranquilos, van a estar más, si cabe, más cómodos con la lectura que algunas otras novelas que en tercera persona les falta algo más, se encontrarán como más, van a empatizar más con algunos de los personajes por sus pensamientos internos, con lo cual es más fácil para el lector. Para el escritor es caótico. Entonces, ¿qué pasa? En el 2002 esta novela, pues a veces la vida manda, no a veces no, la vida manda, y me estaba diciendo la vida que este libro no podía ser publicado. Recibí, no exagero, como 20 cartas negativas de editoriales, en las cuales algunas se dignaron a decir algo más de lo estándar y algunas me decían que es una novela demasiado intimista para un autor no conocido que no va a vender nada. Sí. Bueno, la aparté, vino 366 lunes, se publicó, bien, Soledad de las ballenas, bien, el paréntesis de Tranqui Papás, que es un manual, como decíamos, que si todo va bien volveré a Teruel a principios de mayo a presentarlo. Se metió por dentro de la editorial Planeta, con lo cual ya te da más visibilidad. Y la agente editorial, que esa fue la que me lió con el tema de Tranqui Papás, me dijo, ¿tienes algo más y tal? Y digo, pues tengo el Rompeolas. Perdón, no se llamaba Rompeolas siquiera, eso es otra curiosidad. Esta novela se llamaba, claro, los que no lo han leído aún, se llamaba Porteña Soledad, por la Argentina, por la nostalgia tanguera. O sea, es que ni el título acababa de... Le iba, no le iba. Entonces, lo remití le pasé el manuscrito a la agente editorial, lo volvió a poner en el mercado y recibí ahí ya críticas más elegantes, pero igualmente demasiado intimista. Era una novela de 200, estos son 190 y pico páginas, que en el ordenador son 130. Y a mí la novela tenía 200 y pico. O sea, habían como 80, 90 páginas más que ahora. Y además tenía un problema. Era que de los 3 narradores, cuando dice Ramón que a la vez los personajes le hablan a una tercera persona, con lo cual convierto 3 personajes en 6, me faltaba esa herramienta. Aún no la tenía creada, entonces no era creíble que alguien se hable a sí mismo y se cuente el pasado. No era creíble que yo, a solas de, cuando yo estaba en Madrid en el 58, tal, alguien no piensa así. Me faltaba una herramienta y a cada uno de ellos se creó un justificante, que no lo voy a desvelar, que entra muy fácil para el lector y a partir de ahí eso ya mejoró. La agente editorial estaba dudando entre qué editorial lo quería, cuál no lo tenía yo claro que alguien quisiera y por contactos del mundo de las letras me presentan a un editor de Madrid, me pregunta qué tengo en ese momento, le envío Rompeolas y en menos de un mes me dice que sí, que la quiere porque entra en su línea editorial de Talentura Libros y a mí me causó mucho respeto. Talentura Libros es una editorial de Madrid, pequeñita, pero muy, muy selecta, de verdad. Yo para mí, de todos los escritores que están ahí, me pongo el último de la fila, porque yo los he leído al resto y son algunos muy premiados, que no conocidos. Otro rasgo de este país en el cual alguien puede ser un genio de las letras, como es el caso de algunos autores de esta editorial, pueden ser reconocidos en concursos, columnistas en prensa y sin embargo pues van a un evento como este y les cuesta llenar una sala, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces yo me vi muy pequeñito en esta editorial. El editor me dijo que requería de algunos cambios y dije, ¿y qué cambiarías? Y me dijo, eliminar 80 páginas. Algunas en concreto dicen, no, es que yo no sé por dónde recortar. Solo sé que por cuestiones de dinero, en tema mercantil, ellos publican la mayoría relatos, libros de relatos,
con lo cual nunca pasan de 150 páginas. Tienen establecido ya que un libro de 200 páginas en el mercado rara vez pasa de 15 euros, es lo establecido, no pasan de eso de ellos, es un estudio de riesgo de mercado y demás, y me dijo, son 80 páginas. Imagínense, eso fue, estamos ahora mismo abril, esto salió en marzo, en junio, sí, estaba aún con Tranqui Papás, en junio del 2012 me dicen que son 80 páginas. Una novela, pues como el hijo de uno es. Empezar a recortar es empezar a cortarte a ti mismo. No sabía ni por dónde. Y sin embargo me dije a mí mismo, un lema aquí, si no esto no lo sacamos. Y es el menos es más. Cogí el lema menos es más, empecé a recortar todo aquello, algunos pasajes, algunas descripciones, algunos diálogos, que a mí me encantaban. Porque, cuidado, cuando uno hace una novela o es escritor, créanme, un tiempo después, sea yo leo una página de aquí, lo veo como algo ajeno a mí. Es que ni lo reconozco. A veces me da, entra un miedo escénico cuando empiezas un... o mal. Por ejemplo, con alguna novela me pasa, lo comentaba antes, que en la primera novela es como esa pieza de los Beatles que sonaba a pote la batería. Pues para mí es lo mismo, no acaba de sonar eso bien, pero ahí lo dejo, no quiero ni leerlo. Pero bien o mal, uno como que no lo reconoce y te entra el miedo de en la siguiente novela decir, ¿y si me he olvidado de todo? ¿Y si todas las herramientas que tengo como escritor ya no las tengo? ¿Qué me va a pasar? Bueno, inseguridades del arte, ¿no? Entonces, pude recortar y Mariano, el editor de Talentura, es verdad que él no pone ni un adjetivo, no pone nada, pero yo escribía, reescribía, se lo pasaba, me daba el ok, o esto sí que no sé, él me decía, esto no va, pero hazlo tú. Claro, esa es una buena corrección, si no seríamos coautores ya, ¿no? Y con lo cual, el mérito de que queda mal decirlo, y yo soy bastante... creo que soy humilde, no soy una persona que... Pero es verdad que este libro, para mí sí es un salto de calidad literaria de todo lo que he hecho, hasta ahora. Es un salto, sin embargo, para mí no es el mejor. El mejor está ahora mismo moviéndose. Pero para mí es el mejor porque viene después de este. O sea, este es mi salto literario. Yo sé, eso no quiere decir que se venda. Eso es otra cosa. El mercado es independiente. Yo con que reciba el feedback, o sea, las respuestas a la gente que estoy recibiendo, los comentarios, lo que tú decías antes, ¿qué pretendo yo? Yo estoy formado en el guión de cine. En Cataluña yo me formé 2 años en la Academia de Cine de Cataluña. Cuando pude ahorrar un poquito gracias al trabajo, pues me formé ahí 2 años. Y entonces yo a lo mejor escribo un poco visual, ¿no? Todo el mundo me dice que es muy visual, que es tal. Puede ser, evidentemente tienes ahí el tema de guión por medio. Pero a lo que voy, cuando uno hace una novela de este tipo, no pretende ser literario, pretende 2 cosas, que es lo que se forma en el cine: entretener y emocionar. Si consigo solo una, con cada uno de los libros, créanme que me doy por satisfecho. Si me dicen algún día, me has entretenido, si me dicen, me has emocionado, y si me dicen las 2, me agacho o así, y digo, bueno, vamos a ir escribiendo porque parece ser que no vamos mal. Y eso es puro la propia filosofía de las grandes productoras americanas, la Metro-Goldwyn-Mayer, bueno, eran judías, pero norteamericanas, no pone, ¿no? el entertainment, ¿no? El famoso el entretenimiento, y la emoción ya es ese escalón de ambición de un escritor, ¿no? o de un director de cine. Entonces, soy consciente de que tiene calidad literaria. Soy consciente que gracias a Talentura, al empeño, a 8 meses de reescribir, finalmente ha quedado un producto que lo leo y estoy orgulloso de él. De todas mis novelas, 366 lunes es la primera, pero no estoy orgulloso. Y lo digo... No la compren. Bájenla, que está pirateada, me parece ya. Bájenla. Me gusta mucho la historia de esa novela. Aquí ya tengo una amiga que la ha leído y hoy lo hablábamos, que la historia es muy impactante de esa novela, pero calidad literaria, o estoy yo exigente ya con el paso de los años, evidentemente, o no obedece. Esto no, esto me da esa tranquilidad. Me da tranquilidad de, pues a lo mejor no gusta,
contra gustos no hay nada que hacer. A lo mejor no emociona, evidentemente. ¿Qué más? Si yo tuviera la herramienta para emocionar en todo, sería increíble. Y a lo mejor no entretiene, pues quién sabe, a lo mejor pues podría ser, pero como mínimo tengo la garantía de que está bien escrito. Y eso para mí es esfuerzo, es escribir, escribir, escribir a diario durante mis últimos 15 años y sobre todo leer, 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 leer a diario. Así que bueno, es una novela ¿de qué habla? Pues Ramón la ha clavado en la mayoría de temas, no tengo de verdad nada que objetar, sí son esas las intenciones, es novela reflexiva, quiero que el lector reflexione, también relajo, hay hasta puntos de humor, evidentemente, relajo un poco de profundidad, un poco de no, porque si no sería un tratado de filosofía que yo a eso no puedo ni llegar, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, creo que entretiene, la subtrama sí, no sé si lo he conseguido eso, pero en un principio es una novela que uno la lee y los primeros 3 capítulos descoloca un poco. ¿Qué me están contando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Un suicida? ¿Una argentina embarazada que no sabe ni quién es el marido, mañana es ilegal, el padre y mañana es ilegal? ¿Un niño de papá que está, pues que odia la vida, que está peleado con la vida? ¿Qué me están contando aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Una roca donde convergen la Argentina y el indigente y un micro que está puesto ahí casualmente, se sientan ahí y el niño de papá está tomando unos cortes para el primer cortometraje que va a hacer y a raíz de ahí pues está escuchando lo que están diciendo, lo que están haciendo y demás. A partir de ahí uno dice, uy, este desbarajuste, tranquilos, paciencia, está todo bastante entrelazado, explicado, no dejo nada que no esté explicado y todo atado con tramas y subtramas que bueno, están trabajadas en ese aspecto. Y bueno, ya digo, si consigo algo de lo dicho, ya será mucho, sobre todo el tema de reflexionar con ella y demás. Y no es una novela con más ambición que eso. Con la de entretener, emocionar, hacer reflexionar y sobre todo sí incido un poco en, cuando la escribí, los temas que hay, ¿no? Uno es el tema del suicidio, no es que lo trate mucho, hay algo de eso, evidentemente hay un suicidio por medio. El tema de la indigencia, hace poco lo hablaba hoy en la radio, en Aragón Radio esta mañana, salía en la prensa de Castellón hace poco y ponía que esta novela es una metáfora de nuestro tiempo. Y casualmente, fíjense, no sé. Claro, pues ha publicado justo, la vida me ha llevado que se publica ahora en el 2002, que estaríamos todos en nuestra burbuja que todos conocemos y más cómodos y económicamente más no estables, no mejor, pero ha sido publicada ahora. Y claro, la indigencia, como bien saben aquí mis jefes y los compañeros que hayan de este cuerpo, pues tocamos mucha calle, hemos tocado calle, y cuando tocaba calle en Barcelona, pues son muchas las noches que a veces, milagrosamente, en una ciudad como Barcelona no pasa nada, y uno le permite bajarse del vehículo y hablar con un indigente, y hablar pues de la vida, y yo soy una persona curiosa, y quería saber, a veces me intrigaba, cuando veía a un indigente un sin techo, que no era un adicto a nada, ni hablaba mal, tenía un nivel cultural que asustaba. Y la verdad que Andrés es un hecho real, no la historia, sino que un arquitecto, él fue inhabilitado por sentencia judicial, por otra historia me contó, ajeno a ello, si no recuerdo era por una agresión, no sé, no era nada, aquí es por un tema de una estafa en serie que hace, un delito continuado de estafa, y entonces, bueno, ese personaje existió en su momento, ese exarquitecto de una familia barcelonesa que vivía en la calle detrás de la estación de Sants, tirado en la parada de autobús, esa persona vivió, y espero que viva, y me contaba qué fácil es cruzar esa línea de la indigencia. Y claro, a día de hoy, yo la Barcelona que conozco, soy de Barcelona, mis padres son de Barcelona, voy a menudo ahí, pero cada vez la veo peor. Veo una ciudad que da mucha pena, como toda gran ciudad, ¿no? Como Madrid, en donde la indigencia siempre ha habido, pero es que ahora es exagerado. Es exagerado. Y espero que se acabe aquí, pero a lo mejor no, a lo mejor va a más. Entonces, claro, trata un tema de indigencia, un tema de la emigración, una emigrante con sueños totalmente rotos, esa panacea que era España para esa Argentina, a los 3 meses se convierte en todo lo contrario.
Y quién sabe, ¿no? Si aquí hay gente muy joven, espero que no, espero que se solucione el tema de una forma u otra, pero es una realidad que al menos a día de hoy estamos haciendo maletas para salir del país. Y somos nosotros ya los emigrantes, ¿no? Como lo fueron algunos de nuestros padres o abuelos hace unas décadas. Entonces, pues claro, es una metáfora de nuestro tiempo, sinceramente no buscada. No soy tan previsible. Si lo fuera, sería un asesor del gobierno, supongo. Para nada, es fruto de la casualidad, pero es verdad que los temas son esos. Así que nada, no sé si me dejo algo al tintero, supongo que sí, porque uno siempre se deja al tintero de esos temas, pero no es plan abrumar con rompeolas. Y nada más, ahora sí que abrimos ese momento complicado en el que no hay nunca preguntas ni curiosidades, pero estoy abierto a cualquier tipo de, así entre amigos, de pregunta, aunque sea de curiosidad, sobre el libro, sobre cómo está el mundo editorial, no sé, cualquier cosa que podamos contestar, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? Venga. Gracias por preguntar, porque no suele preguntar. Sí, deja que piense. Perdona. Solo esa, ¿eh? A ver, solo esa con intención. El subconsciente es muy traicionero. El subconsciente, claro, evidentemente todo viene de la experiencia vital de uno, todo uno vuelca. ¿Cuánto de uno hay en el libro, no? Hace poco lo leí una amiga mía, una filóloga de la Universidad de Valencia, y me dijo, es doctora en filología, es escritora, y para mí es su opinión, y va y me suelta que de los tres personajes, el que más le recuerda a mí es Valeria. Claro, uno ya empieza a reflexionar. Mira a mi mujer, estábamos cenando, me mira a Elena, me dice, bueno, pues ya voy a leer con detalle el personaje de Valeria. Digo, pues será el punto femenino que tenemos, no sé, todos o no sé. Valeria, pues a lo mejor uno también se esfuerza. Supongo que nunca ha tenido el placer de hablar con Pedro Almodóvar, el director de cine, pero evidentemente cuando hace él los papeles de mujer y demás y tal, él habla a veces del esfuerzo que por mucho... evidentemente sabemos cuál es su tendencia sexual y todo eso muy bien, pero él no es mujer. No es mujer. Sin embargo, ese esfuerzo, ese macroesfuerzo que hace por la psique femenina, para mí que te puede gustar o no, pero la clavan los personajes que crea. Entonces, aquí yo fue una paranoia mía, el decir, lo peor que tiene, dice hay un autor, que me voy a quedar en blanco ahora, Denis Leojanes, escribe, es un autor de novela negra muy conocido, publicado por RBA, guionista de la serie de The Wire, la mejor serie considerada policial, una serie policíaca, para mí es una obra de arte, es una serie de hace 10 años o menos, pero bueno, de The Wire. Pues ese señor dice que cuando uno se enamora de un personaje es el momento de matarlo. Entonces, yo aquí garantizo que el final es bastante mejor que otras novelas que tengo, no los he matado, pero sí me he dado cuenta conforme iba escribiendo, y eso es verdad, eso no se lo dije otro día a esta chica, a filóloga, pero yo me iba enamorando de ese personaje de Valeria, me iba enamorando, hasta que un momento que dije, se acabó, no puedo permitirme el lujo uno no puede permitirse el lujo de a un personaje darle menos... cada uno tiene su peso en la estructura, en todo, pero no puede enamorarse de un personaje del resto porque esa novela va a perder, en los diálogos va a perder. Si no está Valeria, el diálogo va a caer, eso no puede ser. Entonces, claro, me puse ahí, pues, me entrevisté con una chica argentina en Barcelona que estaba a punto de ser ilegal, lo digo porque si no hubiéramos procedido... No, me comentaba su fracaso, ¿no? Sus sueños caídos. Entonces, claro, me empapé mucho de ella. También es real, pues, el personaje. No la trama, pero sí, evidentemente, hay cosas que sí. Yo no tengo la suerte de haber vivido en Buenos Aires, nada de eso. Tú relatas la fabricación del mate. Claro, hablo de... De una manera que dices, este tío es argentino. Claro, ella juega mucho con el mate, ¿no? La vida argentina. En el libro dice que su madre le enseñó a jugar con el mate en el sentido que el mate rige sus emociones. Si un día estoy triste... Depende de qué tipo de mate. Claro, pues me sirve un mate o si conozco a alguien, se envían mensajes no tan subliminales, no, mensajes directos. Si hay una atracción física, pues a lo mejor le sirve un mate con canela.
o un mate con tal. Si vas a una casa y te ofrecen un mate con canela Eso le gusta mucho a los psicólogos. y no estás en esa claro, y no estás en esa cultura, imagínate lo que te pierdes, ¿no? O sea, también es un mate con naranja, creo que era. Sí, el mate con naranja. Yo lo tenía. Sí, mate con naranja. Yo lo tenía subrayado porque yo digo, si nadie le pregunta nada, le preguntaré esto del mate con cáscara de naranja. Correcto, sí, Que sí. me explique. Fue todo una. Verdad, Sí, pues todo eso me lo explicó la chica y es la parte de realidad. Alguien se la ha tenido que explicar. Sí, claro, sí. Si no, hoy lo tiene que hacer. Soy un poco psicópata de la documentación. Yo cuando hago una novela, ahora la voy a avanzar ya, porque bueno, está ya registrada y todo. Pero eso es una virtud. Por eso yo creo que a mí me ha gustado. Yo te he dicho antes que se imbricaba muy bien lo que es lo lúdico de la literatura, el placer de leer, con la provocación a la reflexión. La provocación a la reflexión no tiene que ser tampoco nada, un tema profundo que uno tiene que decir, no, esto me lo tengo que pensar, no. No, simplemente tiene que ser una cosa que ya no es placer y que por tanto es simplemente pues algo más de interiorizar un pensamiento, ¿no? Entonces ese juego tú lo consigues muy bien, es decir, yo creo que una novela o un escritor quiere que de vez en cuando el lector deje la novela, lo haga así, se recueste en el sofá donde está leyendo y trascienda su mente de la novela y se vaya donde quiera. Eso al escritor es lo que le provoca emoción, porque evidentemente, es decir, tú estás provocando que el pensamiento de esa persona pues se vaya donde quiera irse, ¿no? Y por tanto yo creo que ese juego está muy bien logrado. Y está muy bien logrado, entre otras razones, porque los personajes son más reales que ficticios. Es decir, yo creo, y tú ahora lo estás corroborando, es decir, tú has hecho un trabajo de investigación, para... evidentemente, lo primero que tienes es la imaginación de crear un personaje, pero tú una vez que has creado ese personaje, buscas en la realidad que te rodea dónde documentarte del personaje que has creado, y eso se nota mucho. Y a veces lo hago de forma voluntaria y a veces no. Me acabo de dar cuenta ahora mismo de una cosita. Eso se nota mucho. A tu pregunta, hay un personaje que es Héctor, el más joven, 25 años, rebelde, odia a su padre por la infancia que ha tenido, y su padre eso puedo desvelar porque no afecta a la trama principal de la novela, su padre fue un funcionario de Naciones Unidas que iba de misión en misión de ONU y nunca estuvo en casa. Aportaba dinero, pero nunca estaba la presencia del padre ahí. Y eso él nunca lo va a perdonar. Héctor nunca va a perdonar eso. Y yo he estado con Naciones Unidas trabajando 1 año y medio en Kosovo y he visto compañeros suecos, compañeros que eran policías, suecos o pues sin ánimo de abundar eso. Aquí tenemos un ejemplo que me da perfecto. El señor comisario, como ven, tiene sus condecoraciones al margen, en su pecho izquierdo. Entonces, en Naciones Unidas, cada condecoración que nos dan, como la nuestra blanca o nuestra roja, en función de si cada 6 meses te pueden condecorar o no. En el 90% de los casos, en una misión de paz, condecoran a uno. Cada banderita, lo digo así en términos coloquiales, cada banderita en ONU, si estabas 1 año, te ponían un 2 cada 6 meses, eran como 2 medallas. Si estabas 2 años en una misión de Kosovo, te ponían un 4. Entonces, impresionaba ver a veteranos suecos, sobre todo es que era un contingente curioso, el sueco y el portugués, donde habías, pues, no tantas como el señor comisario, pero a lo mejor tenían 3 y ponía 4, 4, 4, que eran 2 años en Angola, 2 años en tal, 2 años en... Total, una opción de vida como otra, gente que no estaba presente, y de las charlas con ellos, en alguna ocasión me comentaban las movidas familiares que tenían. Y pues Héctor se me debió quedar un Héctor que no sé ni quién es, se me debió quedar, y de ahí sale el personaje este que lo utilizo para otras cosas, evidentemente, pero es muy complicado no tirar de la realidad. Bueno, es imposible. Claro. Sí, de la realidad tiras, pero de la realidad de uno, evidentemente, ya depende de la experiencia vital de cada uno, pero es complicado. Aparte, yo soy bastante esponja, Cuidado que me fijo en todo, en detalles, en gestos, y a lo mejor ya tengo un personaje por la forma de hablar, por la forma de sentarse, por la forma de preguntar, lo que sea. En eso soy un copión de la realidad. No, pero la literatura es eso, es que si no, la literatura sería simplemente pura imaginación. Es verdad que hay literatura más costumbrista, más realista, que está precisamente más pegada a la realidad, pero
Claro, yo por eso te he empezado a decir, cuando he empezado mi intervención, yo he tratado, ahora ya pues que te lo cuento más claro, ¿no? Yo he tratado de diferenciar lo que es el trabajo de, por ejemplo, yo cuando trabajo y hago historia, y por tanto me documento en algo que es real y que lo tengo que contar real y demás, y la literatura. Eso es esa especie de diversificación o bifurcación de el placer frente a la realidad. Sí, no, eso no. Y entonces eso no es así. Entonces, por eso es bueno que la literatura se acerque a una cosa, a lo que es el trabajo más científico, y el trabajo más científico se acerque más a la literatura. Y tú eso lo consigues muy bien, pero lo consigues muy bien porque te documentas en el otro caso. Es decir, yo veo ahí trabajo de documentación, y ahora con lo de Valeria es evidente. Es decir, Es que la documentación es para el mí... personaje que más te pega. Sí. Es que... Por es todo que lo que has dicho. la documentación para De todas mí maneras, es... además, porque sea mujer no pasa nada. Es decir, ellas que van a ser psicólogas distinguen muy bien, y te lo contarán enseguida, distinguen muy bien y te van a decir, mira, una cosa es el sexo y otra el género. Tu género es Valeria. Evidentemente tu sexo será el que quieras, problema tuyo, ya te apañarás. Al final ese va a ir aquí reflexivo yo. Ya te apañarás, pero quiero decir que tu conducta sexual puede ser la que sea y es muy respetable, ya te apañarás. Pero tu género, es decir, tu manera de reflexionar, tu manera de abordar algunas cosas es más Valeria que lo demás. Sí, no, Bueno, ¿por qué? Pues no lo sé, eso ya piénsatelo tú, búscate tu identidad tú, macho. Freud. No, y el tema de la documentación, de verdad que es un placer para mí documentarme. Yo me recreo en la documentación, me encanta. Mi problema es ponerme un fin. Ahora en la novela, que no sé cuándo saldrá el próximo año, cuando se pueda... Sí, es novela negra pura, donde hay... Es novela negra, aunque novela negra pura no, es novela negra con algo de ciencia ficción, porque meto en el mundo de las ECMs, que son experiencias cercanas a la muerte, y ahí ya piso un terreno bastante nuevo en la literatura, pero que creo que todo el mundo se interesa, ¿no?, en qué hay más allá. Entonces, a partir de ahí, bueno, me tuve que documentar, claro, pero me tuve que parar, porque esa novela... Con el mate de cáscara de Pero ahí se me fue, es que he estado 7 años con la novela esa, 7 años. Hay un momento en el que uno va a decir, vale, y me pongo a escribir, porque si no, un escritor siempre es alguien vago para escribir, es alguien vago, que nunca... Todos los escritores son vagos. El momento de empezar la novela es el peor, porque sabes de personajes, tienes la ficha de personajes, tienes la estructura hecha, tienes todo el tono, elegido el tono, tienes la documentación, páginas y páginas, resumidas, tal, y no hay forma de empezar. Todo el mundo cuando escribe es muy vago, es decir, Sí, no, te cuesta... gusta mucho más pensar, tener la trama que escribirla, es decir, pero hagas cualquier tipo de escritura, es decir, aunque escribas desde la perspectiva más académica, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, hay una pequeña diferencia, que a ti el lector te manda a cortar 80 páginas y a ti una revista de estas que está en el Indecitation Journal para lo de los sexenios que te he comentado, pues a lo mejor te dice, no, es que son 8.000 palabras. La madre que lo parió, 8.000 palabras. Lo que sí que discrepo Pero tuyo... para que te des cuenta de lo que del tipo de escritura tan distinta de esta, ¿no? A ver, yo con Tranqui Papás es un manual, con eso no quiero decir que sea... Pero, a ver, para entendernos, lo hice en 3 meses. Claro, es que es... En 3 meses me lo dijeron, aparte es como, si les pido a ustedes que hagan un manual de lo que hacen cada día en su trabajo, saben más de lo que se creen. Yo no sabía, yo creía que no sabía tanto de delitos tecnológicos, hasta que uno hace el manual y digo, y encima no me cuesta. Y encima uno lo dice y parece que sabe, no, claro, se sabe el tema, que es mi realidad, ¿no? Y curiosidad, por llevar Planeta va mejor, se vende más. A ver, Planeta no es solo de venta, que sí, se vende más. En números, aunque cuidado en números, porque la Sociedad de las Ballenas, para ser quien éramos en ese momento... Por eso te lo digo. Estamos ahí. Pasa que es injusto, porque la Sociedad de las Ballenas fue en el año 2007, empezó, 2008, se vendía más libro en España que ahora, no se editaba, se vendía. Ya. Y este año nos ha sacudido a todos la crisis en todos los niveles, y Tranqui Papás no ha sido la excepción. Entonces... No se puede comparar los años, pero Planeta, tengo que decir a favor de ellos que es todo fácil. Es todo fácil, todo fácil. Yo estoy en mi casa y te llaman radios constantemente y eres visible. La infraestructura de marketing que te propone una firma de ese calibre no te la da otra. La distribución, ¿rompeolas la encontramos en cualquier sitio? No. No, rompeolas en librerías, en Casa del Libro sí, en Casa del Libro, en cualquier librería que se pida. Aquí en Teruel no hay problema, porque tenemos a librería escolar, que bueno, ya con eso ya tenemos ahí todos los libros que haga falta.
Pero a nivel de otras ciudades, pues a lo mejor tienen problemas porque no tiene una distribución de planeta. Ya. Y es una cosa ya, pues si me permites, para poner fin a esto. Sí, sí, para ir cerrando. Discrepo una cosa de ti hoy. Venga, Claro, pero tú no lo sabes. Eso. atrévete. Decías del placer que tenemos con la lectura de la novela, ¿no? Cuando uno ya, desde que hice lo del tema del guión de cine, ya me advirtió uno de los profesores, que era Esteban Rubira, un director de cine que hay en Barcelona, me advirtió, me dijo, nunca más vas a ver el cine y vas a leer como lo has hecho hasta antes de estudiar esto. Y señores, señoras, qué razón tenía. Y es, hablando mal y claro, una putada. Porque me lo dice todo el mundo. Yo ya, claro que disfruto de la novela, pero soy repugnantemente psicópata. Estoy mirando la estructura. Pero no discrepa. Estoy en el guión y estoy mirando el guión. Ahorita ya una serie policíaca americana, Following se llama. La estaba mirando y ya veía cómo la cámara enfocaba una tontería y digo, vale, a ver cuánto tiempo tarda en que ese objeto sea la parte tal. Porque, Acortado el plano, mal. sí, estoy en ese plan y no disfruto de la película y la novela, créeme, ojalá, pero ya no disfruto como antes disfrutaba las novelas. Luego me estás ratificando mis palabras, es decir, yo disfruto con esto porque evidentemente me dedico a otra cosa y por tanto me sumerjo Claro. en el placer y tal. Lo que pasa es que me cuesta sumergirme en el placer, es decir, si yo no presento tu novela, pues seguramente no hubiera leído tu novela. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en principio no me llama la atención y evidentemente tú sí que tienes toda la razón. No hubiera leído la novela aunque hubiera caído en mis manos, porque al segundo capítulo, en el que tú me obligas a estar pendiente de que este personaje tal y cual, esto que has dicho tú, hasta que ves la trama y tal, digo, cheta, fuera. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque yo estoy viciado, igual que tú estás viciado cuando ves cine, yo estoy viciado en una manera de leer que no es la de leer con placer, abandonarte al placer, sin que eso te sugiera nada más que placer. Eso es lo mejor. Tú buscas contenidos, buscas no sé qué, enseguida te das cuenta que hay alguna vez, gramaticalmente yo hubiera construido esta frase de manera distinta, es decir, tienes tus vicios, ¿no? Entonces, por eso te he dicho que una de mis... de lo que más me ha gustado es que he sido capaz de seguramente por esa fusión entre los ratos de placer, cierro, los ratos de reflexión, vuelvo, pero ese juego a mí es lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, es decir, has recuperado un tío para la literatura. Eso te tiene que ser ya... Eso es mucho. mucho. Se agradece. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando por el tiempo, por la sala. El autor. Mejor voz él. No, eso sí que no. O sea, tú puedes decir, no, mejor voz no, tú. Léele el párrafo que quieras. Mira, voy a empezar por Valeria, va. Vale, Valeria. Ya puestos. Que es el capítulo 3. Mira, voy a leer. Es un momento en el cual empieza el personaje Valeria a introducirse. Eso lo puedo desvelar. Valeria, antes os decía que cada personaje le habla a alguien para conocer más. En su caso, Valeria está embarazada. Y hay momentos en que su reflexión va dirigida al feto que ella creía que será niña, cuando apenas sabe ni el sexo que será, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa, pequeñita? Tu mamá ha tardado más de 2 décadas en saber lo que no quiere. Qué difícil es liberarse de los impedimentos, de las obligaciones, del qué dirán, de los sí que son no, de las pequeñeces que nos quitan el sueño, de los hombres que nos vuelven locas con sus estúpidas contradicciones que ocultan la verdad y por eso nos vuelven locas, y de los padres que no nos ocultan la verdad y por eso nos vuelven también locas, habiendo sido instruidas para todo lo contrario. Más de 2 décadas muy removidas, repletas de tangos, de sueños resquebrajados, de falsas promesas, de mate materno omnipresente y de un viaje que llega a su fin. Reflexiones de Valeria con su feto. Así que nada, bueno, vamos a cerrar el acto. Si alguien quiere la novela, aprovechamos para hacer mercantilismo. Estos señores tienen que comer también. Si estuviera el editor aquí, uff. Y si estuviera el editor, lo hubiera hecho. Yo, como ya he empezado diciéndoles, que hacía el papel también de presentador de Pérez de la novela, de editor, de lo que quieras.
Y de coordinador del acto, pues si alguien quiere la novela y tal, Pere se la va a firmar con todo el cariño del mundo. El editor dice que no me gusta, pero lo dice siempre. Es editor. Si no quieren leerla, no la lean, pero cómprenla. Exactamente. Claro, es que es así, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, antes de cerrar el acto, muchas gracias por su presencia, por su atención. Gracias a quien nos ha acogido, que es la UNED. Por tanto, si hay algún representante de la facultad, pues nuestro agradecimiento por prestarnos estas magníficas instalaciones. A Pere y a todos ustedes por haber venido. Y a la librería por desplazarse hasta aquí. Y a la librería. Muchas gracias. Venga, gracias.